Buenas tardes, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, en Noticias Paraguay, nuestra cita habitual de los martes a las 19, para hablar un poco de política, de la sociedad, de la economía y de los temas del momento, obviamente. Bueno, para ello siempre invitamos a las personas que saben de los temas que vamos a hablar. Hoy queremos poner en contexto la situación de los partidos políticos, pero con, diríamos, con mayor énfasis en la oposición. Recordemos que hace unos días nada más el Partido Liberal Radical Auténtico expulsó a 4 senadores. Mucho antes Cruzada Nacional también había expulsado a otros legisladores, porque todos ellos fueron acusados de trabajar directamente para el gobierno y que no siguen la línea partidaria. Bueno, de todos esos temas, ¿qué es el mandato imperativo? ¿Hasta dónde tiene la libertad un legislador para actuar? Todos esos temas vamos a desarrollar con nuestros invitados. Ya le presento a Sara Serna. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales e investigadora. Hola, Sara. Hola, Estela. Un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Sara, por venir. Bueno, Luis Fretes Carrera es politólogo, también fue embajador, liberal, creo que sigue siendo liberal, aunque no se haya pugnado por el Partido Liberal Radical Auténtico, esta vez por el Senado. Está también con nosotros para hablar de este tema. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Estela, un gusto estar con toda la teleaudiencia. Bueno, en primer lugar quiero arrancar preguntándoles ¿qué significa que un partido político expulse a sus miembros, no solamente a sus miembros, sino que a sus legisladores, con la consecuencia de perder votos a la hora de plantear sus temas? ¿Qué significa la expulsión y por qué llega a ese límite un partido político? Sara, empiezo contigo. Pues creo que es la punta del iceberg de una problemática, particularmente de uno de los partidos más importantes en este país, que viene, tanto el Partido Liberal, pero otro de reciente creación, vienen trayendo una crisis profunda de representación. Creo que en otros momentos también hablamos en este espacio, como que hay una desconexión entre el mandato que se da a través del voto, que las personas, ya sea 50.000 votos, 30.000 votos, 200.000, depositan, ¿verdad?, en nuestra forma de gobierno, en este caso, que es la democracia representativa. Y eso está como que podemos ver como dos países, ¿verdad? El país que está no creyendo cada vez más en la élite política, hablando que hay una desconexión, y por el otro lado los partidos que tienen sus propias problemáticas internas, cuestiones de falta de disciplina, el fenómeno que vamos a analizar. Bueno, en México se denomina, tiene diferentes nombres en los países, el transfugismo, el elegirse por un partido y luego cambiarse de partido. Creo que cuando se llega a esa situación límite, un poco respondiendo, es como también de alguna manera una señal de volver. En el caso particular de Paraguay, los dos partidos más importantes siempre han tenido una trayectoria, de alguna manera, cuestión ligada a la disciplina. Es sumamente importante acatar ese mandato, acatar las órdenes dentro de los partidos, y no exclusivamente el caso del Partido Liberal, el Partido Cruzada Nacional, sino hasta en la propia ANR vemos indisciplina, o sea, lo cual es preocupante, ¿verdad? Si que siempre vemos a Paraguay, cuando miramos perspectiva comparada, decimos cómo es un sistema de partidos tan longevos, pero con una crisis política constante dentro de los partidos, y eso ahora llega, digamos, a otra escala, ¿verdad?, a nivel de la sociedad, que también hay como un cierto rechazo a esta representación, y para nosotros, gente que nos interesa la política, es preocupante llegar a estos eventos, serie de eventos que creo que vamos a abordar esta noche, pero es una de las decisiones como más extremas que puede tomar un partido, y nos dice de alguna manera estamos tomando cartas y tomando medidas, ¿verdad?, en cuanto a la indisciplina partidaria, y sobre todo también un mensaje a los otros, digamos, al propio partido, pero al exterior en este partido se tienen que cumplir las reglas, y le decía, la disciplina es fundamental, sobre todo en los partidos políticos paraguayos. Luis. Bueno, en primer lugar, la expulsión es una sanción que se aplica
en un partido político en este caso, pero también en otras organizaciones. Las expulsiones no se limitan solamente a los partidos políticos. En segundo lugar, también es un método que se utiliza en el campo de lo político para poder definir cuál es el cuadrante programático en el cual se encuentra una organización política. Porque un partido político no es solamente tener un color, una polca o una tradición, como es la característica principal de nuestros dos grandes partidos en Paraguay, y al cual también los otros partidos de alguna manera emulan. Lo que nosotros tenemos que ver es que las expulsiones o las sanciones que se aplican están, digamos, encuadradas dentro de sus marcos legales para poder mantener una orientación política, una orientación programática al interior de un partido, y es lo que le da la identidad. Este tema de que los partidos políticos, en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico, enfrenta una crisis interna, no es solamente del Partido Liberal Radical Auténtico, es una secuencia de eventos que vienen sosteniendo y manteniéndose y repitiéndose a lo largo de toda la transición. No solamente tenemos que ver en estos últimos momentos. En el Partido Liberal Radical Auténtico, en el año 2006, sí, 2005, 2006, no me acuerdo bien, también se operó la expulsión de figuras muy importantes dentro del partido, y incluso algunas personas que habían sido sancionadas pidieron disculpas y fueron reintegradas, ¿verdad? También ha habido ese mismo proceso en otros partidos. Entonces, tenemos que entender que los partidos políticos no solamente tienen la obligación de representar a su electorado, sino de mantenerse fiel al mismo. Y por lo tanto, tiene que haber algún tipo de disciplina en el mejor sentido de la palabra, que es el de la coherencia, para poder mantener esa identidad de su electorado con, digamos, la representación política que ostenta. Ahora, evidentemente que, como decía Sara en un principio, es apenas la punta del iceberg, porque el Partido Liberal Radical Auténtico viene aplicando esta sanción hace tiempo y con otros varios. Recuerdo que creo que hasta Domingo Laíno. Domingo Laíno lo expulsaron. Fue expulsado del partido, y probablemente la figura más emblemática del Partido Liberal Radical Auténtico. Pero como que no resuelve su problema el PLRA. O sea, vamos a concentrarnos en el PLRA porque, bueno, es el otro partido tradicional, casi tiene la misma edad que el Partido Colorado. Tiene más edad. Tiene más edad, unos añitos más que el Partido Colorado. Meses más. Y pero sin embargo, como que no logra retomar un rumbo fijo el Partido Liberal Radical Auténtico. O sea, como que se queda en la expulsión y es como una burbuja, pero explota y no hay nada después. Pienso, Estela, que nosotros tenemos, como dijo Sara bien, esto es la punta de un problema mayor. Aquí hay un problema de régimen. Es decir, nuestro régimen democrático no está funcionando. Y no solamente no funciona porque se pelean en el Congreso, expulsan, acusaciones personales y intromisión del sistema judicial en la política. No, acá hay un problema de base que es la continuidad del fraude electoral en forma constante en los procesos. Y por lo tanto, desde esa génesis es donde se encuentra el grave problema del sistema político. Nosotros no tenemos garantías hoy en día. Yo tengo la experiencia personal de haber participado en unas elecciones donde nuestro sistema informático no funcionó. Y no solamente no funcionó, sino que por diferentes razones, sino que también no nos permitieron corroborar el adecuado funcionamiento. Y es más, ahí viene la relación de cuando el sistema está verdaderamente poblado de tránsfugas.
en todos los sentidos de la palabra, porque el transfugismo no es solamente en la representación parlamentaria, sino que también es en la representación, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, de la Justicia Electoral y de los otros órganos extrapoderes. Donde se ejerce la representación. Donde se ejerce la representación y donde se ejerce el control político. Claro. Y ahí viene el problema central, que nosotros, habiendo tenido una nueva ley para poder garantizar la transparencia de los procesos electorales, se incorporan las máquinas de votación con un mecanismo que se llama el voto testigo. Y el voto testigo no fue puesto como testigo. Es decir, se utilizó un argumento para poder guardarlo y tenerlo hoy en día encerrado, para no comprobar si estos resultados fueron verdaderos. Entonces ahí viene el grave problema. Y eso viene acompañado de que en el Congreso, cuando se forman estas nuevas mayorías, los vínculos que se establecen no están relacionados con programas, sino que están relacionados con intereses particulares. Y entonces vemos cómo representantes de diferentes partidos políticos integran una gran mayoría que coincide con sus intereses particulares. Y es lo que observamos con Cruzada Nacional, es lo que observamos con Encuentro Nacional, es lo que observamos con el Partido Liberal Radical Auténtico, en que figuras que fueron supuestamente electas en este proceso se incorporan oficialmente a la conducción y a la dirección del partido oficialista. Y entonces ese es el verdadero problema. Ahora, para entender, porque cuando se dan estas expulsiones, se pone en debate, diríamos, el mandato imperativo. Y tenemos que recordar que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 201, dice que los diputados y los senadores no estarán sujetos a mandatos imperativos. Es decir, son libres de decidir, de actuar, y que no hay obediencia debida. Es decir, vamos a suponer que un partido político dice que hay que votar por la expulsión de Katia González o contra la expulsión. Y ese legislador está en contra de la decisión de su partido. Es decir, él tiene la libertad de hacerlo. Si hace lo contrario de lo que determina su partido, no por eso se le va a sacar la banca. Entonces, o sea, ¿cómo se zanja esta cuestión de que la banca le pertenece al legislador, aunque haya entrado por un partido político determinado? ¿Cómo se zanja esta cuestión para aquellos legisladores que van de contramano contra la directriz, diríamos, partidaria? Eso fue lo que sucedió últimamente en el Partido Liberal Radical Auténtico, con 4 legisladores que fueron expulsados del partido y que Cruzada Nacional ya había hecho antes, diríamos, su especie de limpieza, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo explicar esa contradicción y cómo entender eso en el concepto que planteaban recién de coherencia? Es decir, yo me presento por el Partido Liberal Radical Auténtico, me eligen como una legisladora liberal, pero luego yo cambio de bando. Como la banca es mía, yo puedo hacer lo que quiero. El engaño al electorado, la gente me votó a mí porque soy liberal, porque se supone que desde esa banca yo voy a hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo, y la traición a la gente, porque finalmente me voy a trabajar con un gobierno a quien el electorado dijo que yo tendría que haber hecho este contrapeso. ¿Cómo explicamos mejor esa situación de mandato imperativo y coherencia política? Yo creo que podríamos ir un poquito antes y vemos las propias últimas elecciones. Y lo señalaba hace un momento Luis. O sea, lo que cualquier persona interesada en política echamos en falta es la escasa posibilidad de un debate programático, plataformas. Entonces, en términos así conceptuales claros, un partido político es un atajo, es una manera sencilla de decirle al electorado: partido A te ofrece esto, estas ideas, estas propuestas, estas plataformas, partido B te ofrece esto. Entonces, de alguna manera le simplifica toda la disputa, todo el conflicto social, que a veces es cuestiones ideológicas, a veces es cuestiones de pertenencias a diferentes naciones. Pensemos en España, que tienen el partido catalán, ahora es muy fuerte. Lo que ha pasado en Paraguay es que se han vaciado
los partidos, y ahí dije, los 3 partidos que tuvieron de manera, las últimas elecciones, los mayor número de votos, estuvieron en una campaña anti el otro. O sea, nadie aquí nos dijo cómo voy a resolver algo tan básico como es el tema del hambre en las escuelas, el tema de la violencia hacia las mujeres. Entonces creo que por un lado está ese vaciamiento de debate de ideas de qué quiere cada partido en cuanto a propuesta, plan país, porque yo le decía, ahora justamente dando en clase, le decía, cada día que perdemos que un Estado que está cooptado por gente que hace campaña política o hace clientelismo y no son técnicos, es un día que estamos perdiendo que se caigan escuelas, personas que están muriendo, o sea, que haya sido agarrado el Estado como algo patrimonial por gente que no tiene capacidad, o sea, en esta línea de la meritocracia, estamos perdiendo importantes números en cuanto a vida humana, en cuanto a posibilidades también de este país, un país pequeño. O sea, nosotros vemos a Uruguay, vemos a Costa Rica y tienen otras cifras con respecto a la inversión que hay en educación, en salud. O sea, los políticos han perdido hace rato esas plataformas que son los partidos. Entonces, como dijo Luis, se mandan, y eso es lo peligroso, ya sea Paraguay o Cuba, o sea, nosotros de mandarse solo. En política, el decir, bueno, yo tengo libre albedrío porque a mí me votaron, no, vos lo dijiste. Votan, sobre todo en este país, votan a una tradición, sobre todo también mirando en esta cuestión como lo que ha sido nuestros 35 años, justamente para que esas voces de alguna manera, bueno, no se ven representados en ese grupo que hace muchos años controla el poder, en esa facción dentro de un partido, por lo menos que se le haga la contra, que se le esté, que esos pocos, que perdió muchísimo la oposición en la última elección, esos pocos espacios signifiquen esas voces disidentes que para eso está un parlamento. Un parlamento está y que tenemos que volver a apelar, acá que me quedaría, a las bases mismas de la democracia, la discusión, el debate, el disenso, así sea que una mayoría gane, pero que no sea en detrimento de una minoría. O sea, que no se junten un grupo de personas y decidan la suerte, porque también es eso, esas personas están ahí, están representando los 80 y los 45 a los 6.200.000 que somos. No es a ellos mismos, no es solamente a su partido, sino a todos las y los paraguayos que de alguna manera se les eligió o no se les eligió, pero el mandato es para representar a todo el país, ¿verdad? En su decisión, en lo que hagan y lo que no hagan también. Luis. Sí, creo que en el mismo sentido de Sara, yo voy a traer a colación un poco un trabajo que presentó Jorge Seal ya hace una década, un poco más, en el sentido de que el mandato imperativo es una terminología que proviene de una situación que existió en el parlamentarismo histórico. Y es que anteriormente el parlamentarismo estaba basado en los estamentos, es decir, uno representaba a un estamento. El caso típico fue el de la Revolución Francesa, donde estaba el clero, estaba la burguesía y estaba la nobleza. La gente no representaba a sí mismo ni le representaba al pueblo, sino que representaba a un grupo particular de ellos. Y ese tipo de representación se mantuvo por mucho tiempo. De ahí también la aparición de partidos políticos de obreros, partidos políticos de la nobleza, partidos políticos de los burgueses, etcétera, o de los latifundistas. En cambio, con el advenimiento de la Revolución Francesa y posteriormente con el desarrollo de la democracia en los Estados Unidos, que fue copiada por todos nuestros países, la representación es la representación de la nación, del conjunto de la nación, basado en dos principios. Uno, el pacto social, ¿verdad? El pacto social, que es una relación que después se manifiesta por escrito en una constitución, en el cual el pueblo establece la forma como se quiere gobernar. Y por el otro lado, el de la democracia representativa, o sea, elijo a mi representante para que él vaya y me represente en un conjunto de otras personas para tomar las decisiones del gobierno. Pues bien, ahí el principio del mandato imperativo no cabe, es decir, no es posible porque vos no representás como senador o como diputado a un estamento, sino que representa esa persona a la totalidad del pueblo. Y ahí viene un tema también, que es, la persona no es dueña de la banca, él representa a alguien. Y ahí viene el principio de qué tipo de representación es. Si él
se supone que nosotros vivimos en una democracia moderna, representativa, pluralista y participativa, por lo tanto él representa un programa. Y la gente dice, no tenemos programa, y entonces me manejo por mi cabeza y hago lo que... No, no es verdad. Los que fueron candidatos de la concertación o de las diferentes alianzas presentaron un programa públicamente. Que no hayan hecho campaña sobre ello, no importa, pero ellos formalmente se presentaron ante la justicia electoral y formalmente ante todas las instancias públicas con un programa de gobierno. Y ese es el programa de gobierno que ellos deben cumplir. Es decir, ellos están en una representación genérica, pero basada en un contrato. Y entonces ahí es donde viene el principio del mandato que no es imperativo, ¿verdad? En el sentido de que pueden actuar a su libre albedrío, pero en el marco de su programa por el cual fueron electos. Es por eso que personas, como por ejemplo los senadores que pertenecieron al Partido Liberal Radical Auténtico, cuando se fueron a votar, ellos tenían toda la libertad para votar lo que quisieran. Pero en realidad, al romper el principio de representación en el programa de gobierno que teníamos y al romper el principio de la orientación que la máxima autoridad partidaria le planteó, ellos no están perteneciendo más a esa agrupación. Y entonces, ¿qué se hace? Se recurre a los estatutos. Y en el estatuto dice que en una única instancia se remiten las denuncias, como se hicieron en este caso, se presentaron las acusaciones, se les informó debidamente para que ejerzan la defensa, tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo y al mismo tiempo se lleva a la máxima expresión, que es una asamblea. Es la asamblea más grande que tiene el partido. La última instancia. No hay otra más grande. Es más, es muy difícil ahí que uno pueda decir, sí, ¿sabes que son todos cuatro gatos locos que se reunieron? Y no, a diferencia de otros partidos que por WhatsApp los expulsan, en el Partido Liberal tienen que ir a la asamblea, tienen que discutir, tienen que tomarse un proceso, tener que tener una acusación, tener un debate y tomar una decisión. Entonces, creo que aquí no se puede catalogar la expulsión de estos 4 senadores con una forma de imponer un mandato. Al contrario, ellos tienen la libertad de mandato, pero en este caso la Casa se reserva el derecho de admisión. ¿Cómo se entiende ahí? Bueno, obviamente en una democracia está el Poder Judicial y si uno considera que fue injusto con uno, ¿verdad? Que no acepta la decisión de la Asamblea, que es la máxima autoridad de un partido político, puede ser reincorporado, por llamarlo de alguna manera, por la vía judicial. Pero ahí está entre la judicialización de la política, pero ya un partido tomó la decisión. O sea, si a mí me echan de mi partido o de un restaurante, ya no querría volver, ¿verdad? Pero se da también esta disputa judicial que puede ser una vía para retornar al partido, pero ¿qué significa eso? Si ya te echaron de ese partido, uno no querría volver, pero sí hay disputas judiciales para eso, ¿verdad? Perdón, creo que ahí hay que considerar 2 cosas. Uno, creo que la máxima instancia judicial tiene que analizar si hubo el debido proceso, si se respetó el derecho a la defensa. Esos 2 elementos es lo que puede definir la justicia en este caso. Y aquí, pero sí hay un problema de fondo, que la forma como se eligen a los miembros de la Corte Suprema de Justicia es con una componenda de tipo política. Claro. Y entonces ahí viene una serie de vínculos que hacen que nuestro sistema a veces esté limitado, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la decisión de los partidos políticos que tienen la debida
el debido método jurídico de respeto al proceso, del respeto al derecho a la defensa, no cabría ninguna otra acción. Lo que sí cabría, me parece a mí, es de tener un sistema de control democrático más profundo dentro de los partidos. Y esa es la otra pata del problema. Hoy en día no es que los partidos políticos estén desacreditados, desde mi punto de vista, desacreditados frente a la ciudadanía, no. Para mí el problema es que los partidos políticos no están siendo controlados por la ciudadanía. El afiliado no tiene un método para poder controlar a sus autoridades. Y sucede que las mayorías circunstanciales dentro de los partidos hace que un día expulsen a uno, le sancionen al otro, le quiten de acá, le quiten de allá, y al otro día se pongan de acuerdo otra vez y lo reincorporen, lo reingresen, le hagan candidato nuevamente. Es decir, eso genera una confusión muy fuerte en la gente. Lo que no tenemos nosotros hoy en día es un adecuado control democrático dentro de los partidos políticos, y quizás esa debe ser la gran tarea que hay que abocarse para que este tipo de mecanismos de tener coherencia de los partidos políticos frente a la ciudadanía se mantengan. ¿Y cómo creen ustedes que los partidos pueden superar esta crisis que apenas es la punta del iceberg? Por ejemplo, ya que el Partido Liberal es el partido más grande, con más tradición en Paraguay, ¿cómo retorna esa senda del partido que hace al contrapeso al Partido Colorado? Pero, ¿cómo? Porque este tema atravesado por el cartismo, diríamos, es de hace más de una década que sufre el Partido Liberal Radical Auténtico internamente hablando, diríamos. En periodos anteriores tuvimos la bancada llano-cartista, diríamos. Ahora tenemos a la bancada dionisista, por llamarlo de alguna manera. O sea, como que se va repitiendo eso. ¿Qué tiene que hacer el Partido Liberal Radical Auténtico para salirse de eso? Creo que Partido Liberal y los además partidos de oposición, creo que están todavía en varios espacios de tanto movimientos sociales, de gente en ciencia social y ciudadanos y ciudadanas común. Todavía está como esa, no sé, sensación de perdimos de una manera, por eso digo, los segundo y tercer espacio, de una manera abrumadora, de una manera que impactante. Pero ya es el tiempo suficiente, casi estamos un año, poquito menos de un mes y medio se cumple un año, de pasar a estar pasmado, de alguna manera sorprendido por todos los eventos que hemos visto por un lado mayoría absoluta en ambas cámaras, por el otro lado una tercera fuerza que terminó cruzándose al partido enfrente de ANR, es la autocrítica. O sea, yo creo que una cuestión central que más allá, pues, de partido A, partido B, pienso en otros ejemplos de liderazgos que no ganaron en la primera vuelta, en la segunda, en la tercera, en el Brasil, en México. ¿Qué hicieron? Decir, ¿en qué fallamos? ¿Por dónde no conectamos con la gente? ¿Por dónde? Yo pienso en un ejemplo y digo dos casos, España y México. Dos sistemas de partidos con partidos fuertes y tradicionales colapsaron en un momento y nacieron nuevos partidos, o un como el caso de Andrés Manuel, ¿verdad? De ser de PRI, se forma el PRD, forma su propio partido y arrasa con 30 millones de votos. Eso parte por un lado como un partido de fútbol. Hoy perdí, ¿qué hice mal? ¿Qué razones por las cuales sí estoy de acuerdo donde aquí la cancha no está pareja? O sea, de tiempos, por eso decía, los debates presidenciales no fueron lo que en otros países son. Siéntense cada 1 o 2 minutos a decirnos qué quiere como país. Creo que pasa por la autocrítica y pasa también por una cuestión de intereses. Creo que ahí hay que pensar en los intereses que están, como decía en su momento Luis, ya son más de carácter interés individual, económico, y no tanto, y nos deja fuera un montón de otros intereses sociales, económicos, ambientales. Eso no vemos en los partidos, al contrario, vemos grupos económicos que están moviendo de alguna manera los títeres dentro del Congreso, y en ese sentido hay que avanzar. Yo creo que ya la ciudadanía se merece que se construyan discursos, ideas, alternativas. Creo que también en ese sentido el desgaste de los partidos fuera de los que han salido victoriosos es no representar también una
opción nueva para las personas. O sea, vemos más de lo mismo y muchas veces no se tiene el mismo talento que tienen otras, como decía Lula en su momento, Andrés Manuel en México. Creo que y cierro con esto, los momentos de crisis de los partidos son estructuras de oportunidad. Y si no, ir más lejos, yendo lejos, pero creo que hablamos acá hace poco cuando hablamos de violencia, Guatemala. Guatemala tuvo una crisis de partidos políticos importante, cuando una tercera vuelta llega un partido nuevo, venido de movimientos sociales, de grupos, sectores populares, sociales, que dicen no nos vemos representados en esas opciones y creamos una tercera vía, y bueno, eso es sano y enriquece la democracia. Las terceras vías hasta hoy en Paraguay nunca pudieron fortalecerse. No. Y desaparecieron con sus líderes. Y desaparecieron con sus líderes. Ya sea de izquierda o de derecha. Exacto. Ahora, Luis, el Partido Liberal por primera vez está transitando un momento en el que no tiene a sus dos líderes principales, que fueron, diríamos, dos adversarios que disputaban el liderazgo en el PLRA. Estoy hablando de Blas Llano y de Efraín Alegre. Hoy el PLRA está sin esos dos líderes. Por primera vez en prácticamente 30 años se disputaron, diríamos, ese espacio dentro del PLRA. ¿Es también lo que está sucediendo en el PLRA un vacío de poder, de un liderazgo fuerte y confrontacional que vivió el Partido Liberal muchísimo tiempo? Yo quisiera plantear el tema del PLRA desde una perspectiva un poco más amplia, superior a la de sus líderes, porque el PLRA ha superado a sus líderes en varias ocasiones. Hemos tenido grandes líderes que aún viven y que el partido ha continuado su vida histórica. Creo que la primera tarea, nosotros lo hemos planteado ya el año pasado, en ocasión del 18 de octubre, en ocasión del 10 de julio. Hemos presentado documentos, un grupo de personas que integramos el PLRA y que veníamos desde una perspectiva de decir, tenemos que abrir nuestro partido, nosotros tenemos que incorporar a diferentes sectores, tenemos que modernizar nuestro partido, hacer que nuestra historia sea una historia viva, no una historia del pasado, donde nuestros héroes están todos ahí como en mármoles, pero fijos, ahí como estatuas que no se mueven, en convertirlas en algo más dinámico, más actual, porque también la sociedad paraguaya se ha transformado. Y ahí entonces la gran tarea es el de la autocrítica. Y la primera autocrítica que tenemos que plantearnos los liberales radicales auténticos es que tenemos que salir de la confrontación afectiva. Es decir, nosotros tenemos que abandonar esa confrontación del entorno personal, ¿verdad? Nosotros hemos concentrado buena parte de nuestro discurso, de nuestras energías, atacando personas, con razón, yo creo, con fundamentos también, pero sin embargo no nos han servido para poder capitalizar o cautivar a una sociedad para un proyecto distinto, alternativo. Y entonces ahí la primera autocrítica es la de abandonar esa confrontación de tipo afectiva, y tenemos que comenzar a plantearnos una confrontación de tipo programática. De tipo programática significa ver cuál es la verdadera filosofía del Partido Liberal Radical Auténtico y ver de qué manera nosotros somos una alternativa al modelo de gobierno que se está ejerciendo. Porque hay que recordar también que el que gobierna hoy en día en representación del Partido Colorado se formó dentro del Partido Liberal, ¿verdad? Y que su vicepresidente se formó dentro del Encuentro Nacional, y por lo tanto ellos son una nueva forma de Partido Colorado, donde están imbuidos de otras ideas que no son propias del Partido Colorado. Quiere decir que ellos se han ayornado a esta movilización y a esta transformación social. Mira, por casualidad, nosotros presentamos para la última convención, nos preparamos para presentar un documento un poquito amplio, y no tuvimos tiempo para hablar porque se cortó el orden de la palabra, ¿verdad? Y nosotros habíamos desarrollado un documento de dos partes. Una primera parte que son una propuesta para la sociedad y una segunda parte, una propuesta para el partido. La de la sociedad está relacionada, en primer lugar, que nosotros tenemos que defender la democracia. Y esa es una tarea. Me parece, Luis, que me parece interesante que hablemos de ese documento, y como es profuso,
te invito a que nos digas en el próximo bloque. Muy bien. ¿Te parece? Porque ahora tenemos que hacer un bloque. Enseguida volvemos con Luis Fretes y Sara Serna. Debate sobre la situación política, los partidos políticos, sobre todo de la oposición, que creo que no solamente está resquebrajada, sino que además como que no tienen un norte. Y me parece que también siempre hay discusiones cuando se habla de la oposición, cuando son archipiélagos y a veces con pensamientos diferentes, contrapuestos, y eso se nota en algunos temas de proyectos de ley, sobre todo que tienen que ver de repente con la economía, ¿verdad? Entonces, pero también se habla de la oposición como la única alternativa para confrontar electoralmente al Partido Colorado. La única vez que esa oposición se alió realmente, en fondo y en forma, fue la victoria de Fernando Lugo, ¿verdad? Luego creo que los otros fueron así unas hilvanadas muy más de forma nada más, pero no profundamente. ¿Cómo está hoy esa oposición? ¿Hay ausencia de liderazgo en la oposición? Creo que, digamos, veamos la elección del propio 30 de abril. O sea, para el ciudadano, la ciudadana promedio, con las cosas buenas que tuvo abril, en este caso desbloquear las listas, igual fue un esfuerzo mucho más pesado que votar uno de punta a punta. O sea, también en ese sentido creo que esa separación que vos ves que a veces es de carácter, como lo decía Luis, personal, a veces no siempre es ideológico, bueno, económico, lo que ha significado es que ahora sean islas y que esas islas, de alguna manera, si lo miramos, como decíamos, ya pasó un año, sigue siendo demasiado débil esa posibilidad entre la oposición, llamado todos los partidos fuera de la ANR, que puedan levantar una voz, y las pocas personas que llegaron al Congreso, que son de otros partidos y que de alguna manera llevan una oposición propiamente a la agenda de un solo sector, que en este caso es oficialista, vemos cómo son simbólicamente, políticamente castigadas. Entonces también, y pasa en regímenes que van, digamos, desgastándose en términos de democracia. O sea, Paraguay ahora está bajando a niveles de regímenes híbridos, en el sentido que decíamos disenso, voces dentro de esa oposición que puedan contrarrestar de alguna manera el discurso oficialista, es muy peligroso. Y en ese sentido creo que hay alguno que otro liderazgo que no se ha podido catalizar en una voz uniforme dentro de la oposición. Lo vimos en las elecciones, cómo se fracturó, el voto se dispersó de alguna manera. Y en relación, para cerrar un poco hasta aquí, en relación a tu pregunta anterior también, de alguna manera eso significa que la propia ciudadanía esté desorientada de quién me defiende, ¿verdad? Ahora como diría el Chabra, ¿quién podrá defendernos si los que votamos de otro partido se regresan a las filas? Y las pocas personas que quedan, que son contados con nuestros dedos, senadores y diputados, están de alguna manera amedrentados, están de alguna manera... y no menor el problema, yo creo que ahí podría ser del siguiente momento, el tema de la politización de la justicia. O sea, hay toda una, digamos, directriz dentro de lo que es de perseguir a ciertos políticos, no es de ahora, es de otro momento también de la historia, de manera ejemplar. Y que eso signifique de alguna manera para los demás partidos, para la gente que toma la oposición, mostrarles que el castigo puede ser muy grande. Lo vimos en el caso de Katia. Esperemos que los otros que quedan no pierdan de alguna manera esa voz, pero yo la veo muy fragmentada y muy debilitada. Y ahí es donde, digamos, hay como una suerte de vacío entre la ciudadanía que dice, yo no me veo representada por ese país que crece y que cada vez está mejor, y otros que decimos, cada vez estamos peor, ¿verdad? Con 47 grados caminando por las calles, apenas llegando a fin de mes. O sea, como que hay una disociación entre las calles y la élite política. Llegas a tu casa y no tenés energía eléctrica. Por ejemplo, con 47 grados. Con 47 grados. Luis,
yo sé que no vas a poder leer todo el documento, pero líneas directrices de lo que quisiste plantear en la convención para un nuevo rumbo, por llamarlo de alguna manera, para el PLRA. En la primera de todas era el tema de la autocrítica. Ajá. Tenemos que hacer un trabajo colectivo de autocrítica. Y ese trabajo colectivo de autocrítica le corresponde una tarea fundamental a quienes hoy en día ocupan los espacios de la representación en el Congreso, fundamentalmente. Y ahí tenemos que hacer una... ¿Cuál sería tu autocrítica? La autocrítica nuestra es el de no haber trabajado con mayor seriedad la proyección de nuestros candidatos a la presidencia en las pasadas elecciones. Nosotros teníamos, desde mi punto de vista, excelentes candidatos, pero nuestra capacidad de poder generar un diálogo con los demás sectores, de darles la confianza de que tenemos un programa común y de que tenemos un espíritu colaborativo y no de imposición, fue lo que nos, digamos, complicó el trabajo. Efraín Alegre se autoimpuso como el único candidato. De alguna manera, la forma como se hace la política al interior del PLRA es una lucha. Y en la lucha hay vencedores y vencidos. Y en el proceso de ese evento posterior, los vencedores tienen que tener la suficiente magnanimidad, capacidad para poder convocar a los demás. Y nosotros hemos tenido, lamentablemente, adversarios internos muy fuertes que han impedido, por ejemplo, la unidad en las listas de senadores y diputados. Esa era una cosa lógica, ¿verdad? Hemos tenido, por ejemplo, el boicot dentro de nuestra propia agrupación. Eso es una autocrítica. Es que nosotros habíamos planteado las elecciones a padrón abierto. Yo fui un candidato del PLRA dentro del sistema de padrón abierto y de un día para otro, impulsado por dirigentes de la oposición, la justicia electoral decidió que teníamos que hacerlo por el padrón del partido, cuando sabemos que el padrón del partido está gobernado por un conjunto de caciques. Si nosotros queremos ser una alternativa, tenemos que salir de ese cacicazgo. Y lo sabemos hace mucho tiempo. Ya hemos tenido muchas derrotas. Y entonces era el momento. Y finalmente la otra de las autocríticas que tenemos que hacer es, nosotros hemos buscado mucho los líderes mesiánicos, los líderes que son personas que imponen su visión y que cautivan a un grupo de personas y fanatizan a la gente. Nosotros necesitamos árbitros. Esa creo que es mi percepción, ¿verdad? Esa es mi autocrítica. Tenemos que buscar personas que sean verdaderos tejedores de alianzas, que sean capaces de poder aglutinar y de poder sumar fuerzas, porque los cambios que hay que hacer en nuestro país son muy profundos. Y cuando yo me refiero a que en nuestra sociedad hay una transformación muy fuerte, no me refiero a que la gente esté viviendo mejor. Por el contrario, se convierte en situaciones cada vez más difíciles de superar, porque tenemos un nuevo sistema económico de producción mucho más sofisticado. Tenemos un régimen de trabajo también mucho más sofisticado que exige mejor preparación, que necesitamos mejores habilidades. Necesitamos también una dirigencia empresarial que esté mirando al mundo y que no esté solamente focalizada en los negocios del contrabando, de las pequeñas cosas aquí de la frontera. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que requiere de una autocrítica seria el Partido Liberal Radical Auténtico y acompañar eso también con las otras fuerzas políticas, ¿verdad? Autocrítica entonces uno. Esa es una, pero dentro de las propuestas que nosotros planteamos es que tenemos que defender la democracia, porque nosotros estamos viviendo un retroceso en el proceso político paraguayo. Hemos visto cómo en los primeros 15, 20 años de la transición se modificaron las leyes, se custodiaron más los derechos de las personas y hoy en día eso se está degradando a tal punto que van a estar pidiendo la transformación de la ley que defienda a las mujeres para convertirlas en ¿qué? Ya están mal, pueden estar peor todavía, ¿verdad? O sea, ese tipo de degradación son amenazas muy fuertes para un futuro del Paraguay, ya ni siquiera democrático, un futuro pacífico.
Y entonces lo que nosotros debemos hacer es defender esa democracia, darle valor y sentido a los mandatos constitucionales, respetar la voluntad del pueblo. Y por eso es que es muy importante modificar este sistema de justicia electoral que hoy tenemos, que está cooptado por una verdadera gavilla, por un grupo de intereses que ya no tiene color, ya no tiene partidos. Y bueno, y finalmente tenemos que trabajar también el tema de modernizar nuestro sistema productivo. Es decir, nosotros tenemos que mejorar la calidad de bienestar de nuestra gente, dándoles mejores oportunidades para tener mejores ingresos y también utilizar mejor los vínculos en el campo de las relaciones internacionales, es decir, hacer más competitivo nuestro país. Eso es en el campo de la sociedad. Y en el campo del partido, es necesario, por un lado, cambiar la forma de organización del partido. Ese partido tiene que plantearse una reforma administrativa, de tal manera que la administración sea una entidad estable, permanente, que pueda hacer que el partido tenga una estabilidad financiera, y por el otro lado tener una conducta política que se base en consensos, en mayorías muy amplias, porque de lo contrario se fracciona cada vez más, porque pequeñas o circunstanciales mayorías lo que hacen es fragmentar el partido y vaciarlo en su actividad. Es por eso que nosotros decimos que para la toma de decisiones hay que buscar mayorías absolutas o mayorías calificadas, que significa el 2/3 de los miembros del directorio, por ejemplo, para tomar una decisión. Y al mismo tiempo generar espacios donde la dirigencia del partido pueda coordinar las actividades con el Congreso, con los intendentes y con los concejales especialmente. Esas serían. Y finalmente la última propuesta es la que está relacionada con la realización de un congreso programático, con el propósito de definir cuál es la alternativa programática del partido frente a lo que nos presenta hoy en día el gobierno. Bien, me quedan poquísimos minutos. Me compré un reloj de arena que dura 5 minutos. Así que ahora nos quedan 3 minutos nada más. Así que una preguntita y que sean muy concisos en su respuesta. ¿Hay avance autoritario con el gobierno de Santiago Peña? Para mí sí. Cortito. Bastante, sobre todo el copamiento de una facción dentro de los 3 poderes del Estado. Eso es peligroso. Peligroso la politización de la justicia, es peligrosa que minorías, o sea, mayorías disfrazadas, minoría disfrazada de mayorías tomen decisiones abruptamente, y es peligroso también que las voces, las disidencias sean acalladas abruptamente, lo cual estamos en el ojo, en la mira de países de la región, en un país con larga tradición autoritaria. Luis. Sí, estamos en un franco retroceso. Fundamentalmente, es verdad que lo vemos mucho en el campo del Congreso, ¿verdad? Porque ahí hay figuras, etcétera. Pero en realidad yo creo que el principal retroceso está en el sistema de justicia. El problema del sistema de justicia no es solamente en los casos emblemáticos de estos grandes narcotraficantes, es en el caso cotidiano de la defensa de la violencia contra las mujeres, es en el caso cotidiano de las personas que son asaltadas o que son violentados en sus bienes, es aquel que tiene que defender su propiedad privada, es aquel que tiene que defender algún interés personal, donde tiene un sistema de justicia que en realidad no está funcionando. Ese es el principal problema que hoy tenemos, porque para solucionar esos problemas necesitas recurrir a un poguazú, y entonces ahí viene el autoritarismo. Esa es la verdadera amenaza autoritaria en nuestro país. Luis Fretes, muchísimas gracias. Sara, muchísimas gracias. Un gusto, Estela, siempre estar contigo. Bien, así terminamos el primer bloque de este programa. Ahora vamos a tener una invitada especial, Cecilia Pérez, va a estar con nosotros. Ella fue ministra de Justicia, estuvo como embajadora ante la OEA y hace mucho tiempo que no habla, así que va a ser muy interesante hablar con ella sobre el tema seguridad en general, pero también seguridad jurídica. A la vuelta de la pausa. Perfecto. Trabajo que hacen los... Hay de todo, como en todas las instituciones, pero mis compañeros muy buenos, funcionarios, muy comprometidos.
estudiosos, ¿verdad? Hay toda una carrera detrás que tiene una forma de funcionar diferente. Y el rol o la posición de Paraguay en ese contexto de la OEA, donde la mayoría son, o sea, los países latinoamericanos más Estados Unidos y Canadá. La liebre y la tortuga, más o menos, el trabajo que Así mismo fue, así mismo fue. El cambio de ritmo, diríamos. Así mismo fue, sí. Pero sí, muy interesante. Yo cubría la comisión que me decía el jefe de misión, que era la más importante, que es la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, porque la importancia de la OEA es una importancia jurídico-política. Todo lo que tenía que ver con la Comisión y la Corte Interamericana se manejaban en esa comisión. También todas las misiones de observación electoral y todas las implicancias políticas, la Carta Democrática, el diálogo interamericano, todo el bagaje político, jurídico, regional, se manejaba y se discutía en esa comisión, y me tocó negociar en la Asamblea resoluciones con otros países, porque siempre la regla es el consenso. Entonces se trata de evitar las famosas notas al pie, que significa que no estamos todos de acuerdo. Estuviste de observadora en todo este tiempo. Bueno, hemos tenido informaciones buenas, malas para nuestra imagen. Bueno, nos enteramos que somos cuarto en crimen organizado en el mundo. Saliendo de Paraguay, ¿cuál es la imagen que se tiene en Paraguay? Porque embajadores que se animan a hablar debajo de la mesa te dicen: no nos conocen, no existimos, y cuando existimos por las malas noticias. Eso es cierto, ¿verdad? Hay en el ámbito de la OEA, podría decirte no tanto, pero funcionan con ciertos grupos de mayorías coyunturales. También, ¿verdad?, lo que es el CARICOM, que son 8 votos, o sea, vota uno y votan los 8. Otros grupos que tenían cierta afinidad, inclusive ideológica, y luego vienen los cambios de gobierno y vienen así como unas mudanzas. Y nosotros realmente tenemos voz, pero regionalmente no tenemos ni embajador. Entonces, esa mirada también de la organización, de la importancia que el país le da en ciertos lugares de tener embajadores que se hagan cargo de la misión, porque por más de que haya un jefe de misión que cubre la función, no tiene el rango. Claro. Y hay cosas que no puede hacer, ni si quisiera. Claro, el peso político, diríamos. El peso político, exactamente. Ahora, ¿cómo estás viendo la situación del país en materia de seguridad? Sabemos que el tema de la seguridad está muy vinculado al tema de las cárceles, el manejo del PCC. Bueno, este gobierno logró desarticular, diríamos, el poder del clan Rotela con aquel operativo exitoso en Tacumbú, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo esa situación? Hay como una tensa calma, me parece, ¿no? Sí, podríamos decir eso, porque yo creo que también cuando se dan este tipo de operativos y cambios importantes, tiene que haber un después, un seguimiento que tiene que tener el mismo hilo conductor. Y no sé si eso está sucediendo. Entonces puede existir un reacomodo de ciertas estructuras, pero eso sumado a los otros grupos del crimen organizado que están actuando en la región, ¿verdad? Es imposible trabajar, y eso lo habíamos dicho siempre, ¿verdad?, desde que me tocó trabajar en esto. Y yo creo que es importante que no se pierda el que no podemos trabajar en compartimentos estancos. Tenemos que trabajar con los países de la región, realmente trabajar, no aprovechar eventos internacionales para juntarnos y decir que nos damos fuerza y nos apoyamos, no. Un verdadero trabajo de cooperación, de decir: necesito esto, me falta esto, si me puedes ayudar, esto es lo que yo puedo cubrir, pero esto voy a necesitar, ¿qué tenés para darme? O pedirle al que responde más o menos a nuestras necesidades o a nuestro modelo de esquemas de seguridad. Y cuando hablo de otros grupos, nosotros sabemos que el grupo regional fuerte es el PCC. Eso creo que es indiscutido, y hay una suerte de consenso entre todos los analistas, los informes al respecto en la región. Pero
se dan convergencias con otros grupos. Nosotros tenemos una posición geopolítica demasiado importante. Vimos lo que pasó con la hidrovía, que se convirtió la hidrovía tenía hasta un gerente con relación a la exportación de cocaína. Ahí hubo versiones confirmadas por autoridades de que el PCC le estaba proveyendo conjuntamente con otros grupos de la cocaína a la mafia calabresa, a la Ndrangheta, que viene a transformar la forma de trabajar entre los grupos del crimen organizado. Ya no le pelean el territorio a los tiros como vemos nosotros, más al estilo Amambay, ¿verdad? Que surge uno y los otros le matan hasta que haya un líder supremo que esté dominando todo y que genere cierta calma. Ellos ya no hacen eso. Ahora se alían con el que tiene más fuerza y empiezan a compartir rutas como una multinacional, ¿verdad? Empiezan a diversificarse, y el Chaco es un lugar, una región vulnerable, un territorio vulnerable por el cual pasa la hidrovía y por el cual va a pasar la ruta bioceánica. En estos días había una discusión, o sea, ¿te sorprendiste con la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez? Yo no puedo decir que me haya sorprendido, porque creo que era parte de en este contexto político, era algo con lo que se contaba que suceda más tarde o más temprano. Sí tengo que reconocer que me sorprendió la causa en la cual le imputaron y el contexto en el cual se le involucra a él en una causa penal. ¿Por qué? Porque ya hablo como penalista más que ex miembro del gabinete. Yo creo que esa denuncia y la forma que está construida es una denuncia que tiene elementos, no voy a hablar de difíciles de probar, y estoy hablando de lo que se compartió por los medios de prensa. Con la misma lógica nosotros tendríamos que abrir investigaciones a los fiscales que filtran las imputaciones, porque las imputaciones tampoco son, y expresamente está establecido que no es pública, solamente es pública para las partes. Entonces, generar una suerte de asociación criminal de la forma en que jurídicamente lo han hecho, que es insostenible, que no es el mismo concepto en el cual está pensada la asociación criminal como figura penal y como está organizado el crimen transnacional, no responde a los mismos componentes. Y partir de noticias o de información como una suerte de falsear información para convencerle al gobierno norteamericano de que tiene que generar sanciones, es realmente es un disparate. No encuentro otra forma de hacerlo. ¿Y por qué lo digo? Porque creer que Estados Unidos va a sancionar solamente con la información de fuentes abiertas, periodísticas o de informes que se han filtrado a medios de prensa, realmente no puedo creer que realmente crean lo que están denunciando. Porque manejarse de esa manera en este tipo de vinculaciones, en este caso con Estados Unidos, es muy superficial. Las instituciones en Estados Unidos no funcionan de esa manera y tampoco van a tener en cuenta solamente lo que se digan en los medios de prensa paraguayos. Claro, o lo que decida la justicia, cuando nuestra justicia también está tan desprestigiada, ¿verdad? Claro, también. Es un elemento que por supuesto está también el esquema sobre todo de desigualdad en el trato de los procesos, ¿verdad? Como hay algunos que corren a una velocidad inusual y otros procesos que no corren a ninguna velocidad, terminan prescribiendo o extinguiéndose. De hecho, diríamos, la mayor crítica que se le hacía a los fiscales que están llevando adelante la causa es que hay como 4 o 5 causas en las que está involucrado Horacio Cartes o fue denunciado, pero esas causas están en el freezer de la Fiscalía y sin embargo esas causas se usan, diríamos, hoy para imputar
al expresidente de la República y otros exministros, ¿verdad? Es un poco poner la carreta delante de los bueyes. Si hubiese una resolución o una sentencia que libera a Horacio Cartes de esas acusaciones, se entendería estas imputaciones. Pero sin embargo, esas causas están ahí abiertas. De hecho, ¿cómo se entiende esa parte jurídicamente? Y jurídicamente lo que está establecido con relación a la denuncia falsa principalmente es que se hace una denuncia y la consecuencia de esa denuncia se cierra de una manera negativa para el denunciante, pero inclusive hay jurisprudencia que dice que la denuncia tiene que ser declarada falsa o temeraria. Ni siquiera que es una discusión de la doctrina, ni siquiera porque uno puede desestimar una denuncia porque hay un obstáculo legal, no porque sea mentira lo que se denunció. Entonces, generar como denuncia falsa unas investigaciones que están abiertas, porque las investigaciones están. No hay imputados, no hay personas procesadas, pero tampoco hay desestimaciones. Claro. Y estas desestimaciones tampoco sabemos si hay o no hay, si fueron declaradas falsas o temerarias, o el motivo de la desestimación, que no es uno solo. Entonces, en este contexto es un poco contradictorio. Por un lado decir eso y por otro lado decir que hay filtración o revelación de secretos de carácter a través de funcionarios de carácter privado. Entonces, o revelamos algo que es real y está oculto, claro, o no es real el contenido. ¿Cuál de las dos cosas? Porque las dos cosas no pueden ser, o es falsa la denuncia, o se revelan datos verdaderos. Porque esa es la otra cara de la discusión que hemos tenido a partir de la imputación, donde vemos claramente que en un momento dado se discute la veracidad de los datos que están en una denuncia que todavía no fue comprobada. Claro. O sea, con esta imputación ya se está diciendo, son falsas esas acusaciones. De alguna manera. De alguna manera. De alguna manera. Pero las otras causas, las investigaciones están abiertas. Voy a conectar esto que sucedió hoy, que sucedió ayer y que impactó mucho, sobre todo, por supuesto, por los protagonistas. Pero también días antes sorprendía las declaraciones de Emiliano Rolón, el fiscal general del Estado, cuando se le preguntó sobre el caso Pecci y por qué no avanza en Paraguay la causa de la autoría moral del asesinato del fiscal Pecci, y dijo en Radio Monumental que eso ni Mandrake va a resolver. Por supuesto, generó hasta la reacción de la familia del fiscal asesinado. Y hay que recordar que Cecilia Pérez estuvo en competencia, por llamarlo de alguna manera, con Emiliano Rolón, y finalmente el presidente de la República entonces, Mario Abdo Benítez, y la clase política entonces decidió que sea Emiliano Rolón el fiscal general del Estado. Sos penalista, trabajaste en casos toda tu vida. ¿Es así como dice el fiscal general del Estado? Yo no tengo a mano la carpeta. Yo sí creo que, por un lado, le doy la razón cuando dice que no tiene los recursos. Y quiero resaltar esto porque fue algo que a mí me preguntó Eugenio Jiménez Rolón en la audiencia pública. Me dijo, ¿cuál usted cree que va a ser el mayor desafío que va a tener si es que llega a la Fiscalía General? Yo estaba al tanto claramente de la situación económico-financiera de la Fiscalía General del Estado, en la cual, hay que decirlo, dejó Sandra Quiñones. Y era espantosa. Unos manejos de presupuesto que tenía el 89% del presupuesto estaba lleno de servicios personales y solamente el 11% para inversiones, para pagar, hacer compras de equipos, pagar cuentas, construir, porque estaban llenos de alquileres. Estuve escuchando hace poco que estuve hablando también él de eso. O sea, en ese punto claramente es un desafío enorme que él tiene que enfrentar, porque no es que no tienen más recursos, tiene que arreglar el descalabro administrativo que recibió. Y para eso tiene que recurrir al Congreso. El Congreso tiene sus intereses políticos, no nos tenemos que engañar, en la Fiscalía. Entonces es un aprendizaje de cintura política para que uno consiga
lo que necesita o una parte sin perder la vida y un montón de otras cosas en el camino. En algunos casos literalmente. Pero por otro lado sí, yo creo que falta un poco de planificación, de decir esto, ¿verdad? Yo necesito esto. En este caso está el apoyo de Colombia. Yo quiero recordar que nosotros habíamos establecido un gabinete binacional y uno de los gabinetes era de seguridad con Colombia cuando todavía estaba el presidente Duque y con el expresidente Mario Abdo. Entonces echar un poco mano a esas estructuras que inicialmente se dieron entre los presidentes para ver qué más se puede hacer. Es cierto, Colombia tiene, y yo conocí lo que es el esquema de investigación de la policía colombiana, que tuvo mucho apoyo y mucha cooperación internacional para convertirse en lo que es. Y bueno, es pedir cuestiones puntuales, ¿verdad? Yo creo que con la cooperación internacional se puede. Yo también creo que sus manifestaciones fueron muy desacertadas y a veces uno metido en ese rol que a veces, muchas veces es apabullante, se olvida por un lado de que es un cargo técnico político y que hay una ciudadanía que está expectante, además de la familia, porque yo creo que el caso de Marcelo Pecci es una deuda que nosotros tenemos con los paraguayos, con la región y con el mundo. Hay un antes y un después del asesinato de un fiscal nuestro y en las circunstancias en que lo mataron, ¿verdad? En su luna de miel. Y la forma en que Colombia resuelve eso en menos de 3 meses, creo que en 90 días, ya se llegaban inclusive algunas condenas. Y que nosotros estemos a casi 2 años de no poder avanzar. Yo creo que es una deuda que tenemos que saldar, cueste lo que nos cueste y sea quienes sean los que hayan ordenado su asesinato. Hablábamos con el fiscal general sobre ese tema porque, claro, generó una polémica y más que polémica, indignación cuando él dijo eso. Y yo le decía, el problema que se plantea que más allá de la realidad de la falta de recursos, que en realidad sufren todas las instituciones del Estado, no hay un solo organismo que pueda decir tengo recursos de sobra para hacer mis planes. El problema es que esa frase sonó a capitulación. O sea, un caso gordo como este nosotros no podemos resolver. Y en un país dominado por las mafias, entonces más o menos es decir que el último apague la luz. Sí, genera desesperanza. Por eso yo creo que, ratifico que sus palabras no fueron las más acertadas. En el contexto en que se dio tampoco fueron las más acertadas, porque esto viene en respuesta a una polémica que se genera con el reclamo que le hace el senador Eduardo Nakayama. Pero el caso Pecci es un caso que tiene que ser una prioridad. Ningún fiscal general te va a poder decir, estos casos no voy a resolver, porque tengo que resolver este. Pero en la práctica sí podemos descomprimir la saturación de casos, de pequeñas causas que desgastan al sistema, porque para eso sí está, y en eso sí yo tengo mi criterio que tiene un sustento jurídico, de que el fiscal general sí puede bajar líneas. Porque siempre escucho que no se pueden inmiscuir. Ese es otro tema que yo digo, a veces me pregunto, ¿para qué entonces sirve un fiscal general si va a decir cada fiscal hace lo que quiere y lo que se le canta más o menos, y que cada fiscal es responsable? Entonces me pregunto yo, ¿para qué está la institución de la Fiscalía General del Estado si es que no va a tener un marco de comportamiento, de qué es lo que tienen que hacer los fiscales? Porque justamente le preguntaba también, ¿usted qué opina de la absolución de la fiscal Cano, cuyo trabajo fue pulverizado por el Tribunal de Sentencia, donde el Tribunal de Sentencia le dijo, usted fraguó un caso? Sí. Entonces, el fiscal general del Estado, ¿qué tiene que hacer con esa persona? Y en este caso, si bien ya fue percibida, es una sanción, no es que salió absuelta,
da la sensación de absolución, porque se esperaba la destitución y hubo votos bien fundados al respecto, pero si no la puede sacar, tiene que ponerle en el lugar donde menos daño pueda hacer o pueda seguir haciendo, sea Lacano, sea cualquiera que tenga ese perfil o que se vea involucrada en este tipo de casos. Es reestructurar y enviar a lugares inocuos donde va a poder realizar otras funciones, seguir trabajando, pero no exponiendo al sistema de justicia de esta manera. Pero sí, yo creo que sí hay instructivos, para eso el fiscal general puede dictar instructivos. Esos instructivos bajan líneas en ciertos temas, como lo hace la Corte con sus acordadas, y el trabajo de los fiscales se enmarca en eso, y también que la inspectoría realmente funcione y el Consejo de Fiscales. Es imposible creer que causas tan grandes no tengan un conocimiento del fiscal general. Causas tan importantes como el caso Pechi u otros casos grandes de delitos económicos y anticorrupción, del crimen organizado, de causas que también generan, hay momentos en los cuales uno tiene la sensación de que como que vamos bien, pero que hasta acá nomás, no podemos llegar más arriba, hasta ahí nomás ya es suficiente, ¿verdad? Entonces como que se queda, en el fondo no se cierra el círculo. Me quedan 2 minutitos, Cecilia. ¿Cómo estás viendo el panorama político y con esa implicancia? Porque hay un modelo de copamiento institucional. ¿Qué te causa? ¿Te provoca miedo? ¿Estás observando? ¿Qué estás viendo? Yo creo que hay una polarización muy marcada que se siente en el ambiente, y yo solía recordar que ya vivimos esto en el 2000. En el último periodo 2017-2018, esa sensación de que o estás con uno o estás en contra de uno, ¿verdad? Si estás con uno, no puede luego haber puntos medios, ¿verdad? Entonces se pierde un poco a veces la cordura y la prudencia en momentos en los que hay que tomar decisiones con paño frío. Veo mucha vulgarización de los líderes políticos. Hay pocos que se sientan y hacen un análisis y sacan conclusiones con pequeñas cuestiones un poco más concretas, y veo que es un mal ejemplo, ¿verdad? Porque ver que los líderes se están manejando de esa manera en la conducción del país, uno dice, bueno, ¿y al común que le queda? O sea, ¿hacia dónde nos vamos, verdad? Y en todo el tema de seguridad, yo creo que me gustaría que aprovechen las mayorías para tomar decisiones de verdaderas reformas, porque las instituciones vinculadas a la seguridad y a evitar el avance del crimen organizado están totalmente cooptadas por la corrupción, y eso no se está atacando. Cecilia Pérez, muchísimas gracias por elegirnos para romper tu silencio. Gracias. Gracias, Estela, vos. Ya, adelante la audiencia. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes.